Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Conversamos con Alín Flores, de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, Honduras, y Jorge Briz, de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Guatemala, en Guatemala, sobre los retos que tiene la Federación Centroamericana de Cámara de Comercio, FECANCO. Uno de los temas que ha estado mucho en boga en los últimos meses son las reformas fiscales. En Nicaragua, por ejemplo, en estos días en la Asamblea Nacional se está discutiendo una reforma específica en asuntos tributarios relacionados con lo que tiene que ver con el arroz y los productos lácteos. Ustedes abordaron estos temas en general, cómo está la reforma fiscales o tributaria avanzando en cada uno de esos países. ¿Cuáles son los retos? Mire, casi la gran mayoría estamos en un proceso de revisiones. Algunos pues están empezando a consensuar con los gobiernos, otros ya lo fueron aprobados, pero lo que nosotros hemos concluido es de que lastimosamente los gobiernos son muy cómodos y vienen y empiezan a hacer estas reformas de manera de que son las mismas empresas o individuos que están en la base tributaria los que siguen pagando más tributos. O sea, la base no se amplía. Tenemos una informalidad en nuestros países grandísima. Y en vez de buscar parámetros para formalizarlos y darles un impuesto único, como ha sucedido en Uruguay o en algunos países del este, ponen aquellos impuestos altísimos que una vez me sentí pues bastante enfadada porque la secretaria de Estado, doña Hillary Clinton, dijo que aquí nosotros no pagamos impuestos. Y no es cierto, tenemos de los impuestos más... cuando se discutió el tema del narcotráfico. Sí, que entonces que lo primero que teníamos que hacer era pagar impuestos. Y el problema no es ese, el problema es de que sí estamos pagando impuestos altísimos. Lo que pasa es que si lo divide por la cantidad de habitantes y hace una media, entonces sí se ve que es muy bajo. Pero hay países en que personas que solo por pertenecer a una gremial como doctores o maestros o otro tipo de supuestamente labor social no pagan impuestos y ganan salarios muchísimo más altos, y no es que uno esté en contra de que ganen buenos salarios, pero el que trabaja en la empresa privada con ese mismo salario sí está sujeto a impuestos. Entonces, ¿dónde está la igualdad? O sea, tenemos que hacer pues de que hay un equilibrio en el sentido de que, ok, usted puede hacer incentivos para que venga una empresa, se estabilice, genere empleo, haga la inversión, etcétera, pero llega un punto también en que tiene que empezar a devengar impuestos, a pagar impuestos. Y también otro punto, los subsidios. O sea, hay muchos subsidios y no solo está ocurriendo aquí en Nicaragua, sino que en muchos otros de los países. Pero, ¿qué pasa con esos subsidios? Sabemos que en Brasil sacó a miles de la pobreza, de la miseria extrema, pero ha habido un plan de trabajo, un plan para que esas personas también se vayan desarrollando. Y ese es uno de los retos que nosotros tenemos. Buscar cómo tenemos una base más grande de emprendedores, que las MIPYMES se fortalezcan, que también pues se busque una manera de simplificación para su creación, acceso a créditos y obviamente que las direcciones ejecutivas de ingreso o entidades que recogen los impuestos sean más efectivas. O sea, llegan de los 60 contribuyentes más grandes con un ejército de fiscales, auditores, como usted le quiera llamar. Entonces, como una vez le dije yo a un director de una de estas entidades, ¿por qué no va usted al mercado? O sea, ¿por qué no le pregunta dónde compró esa mercadería? Que probablemente entró de contrabando. Contrabando o cualquier cantidad. No, es que eso es políticamente incorrecto. ¿Cómo voy a ir yo donde un pobre comerciante del mercado? Que pobre comerciante del mercado, algunas veces tienen más de $100,000 de inventario. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Y también, por ejemplo, en varios casos de nuestros países hay 52 leyes que contemplan impuestos a la renta, impuestos a la inversión, impuestos al dividendo, impuestos. Entonces tenemos que conjuntar y simplificar de una manera pues inteligente, y como lo han hecho otros países, nuestra estructura fiscal. ¿Cuál es la experiencia en Guatemala? Permanentes reformas fiscales
que siempre viven fracasando. Debemos de tomar en cuenta lo siguiente. En Guatemala, por ejemplo, pagamos 31% impuesto sobre la renta, que no es bajo. 12% el impuesto al valor agregado sobre cualquier transacción que hacemos. Impuestos sobre inmuebles, impuestos de importación. Cuando usted comienza a sumar, es una cantidad de impuestos que se pagan que nos vuelven ineficientes y inefectivos. Usted lo que tiene que hacer, lo que debemos de hacer es simplificar, tener tasas impositivas, impuestos que sean bajos, eficientes, competitivos, fáciles de controlar y no discrecionales. En Guatemala, por ejemplo, la economía informal es brutal. Hoy la economía informal en nuestro país es más grande económicamente que la economía formal. ¿Cómo podemos competir en esas circunstancias? ¿Y qué es lo que hacemos? Ahora estamos nuevamente conociendo una reforma fiscal que hoy presentó nuestro presidente ante el Congreso de la República. ¿Y qué es lo que hace esa reforma fiscal? Lo mismo de siempre. Copiar conceptos complicados, engorrosos, discrecionales, difíciles de fiscalizar, que lo único que van a hacer es volverlos menos competitivos, generar más pobreza, más subdesarrollo, y no vamos a generar de esa manera más empleo. Una pregunta puntual. ¿Qué recibimos a cambio de los impuestos que estamos pagando? Porque si bien es cierto, en Europa dice que pagan 30%, pero sí, en Europa reciben salud, educación, vivienda, infraestructura, pensión de retiro, servicios de primerísima calidad. ¿Qué recibimos en nuestros países a cambio? En Guatemala, por ejemplo, solo en concepto de seguridad, todas las empresas tenemos que contratar policía privada, porque de otra manera no podemos defendernos ante los delincuentes. O sea, la inseguridad también se ha convertido en otra especie de impuesto por los altos costos. Seguro. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Un ejemplo. El gobierno anterior de Guatemala, que terminó en enero de este año, fue el gobierno que más recursos recibió por el tema de impuestos, sin precedentes. Recaudaron el 25% más de otros gobiernos. Fue el gobierno que más endeudó al país y desafortunadamente el que menos resultados tuvo para la población. Eso significa que una reforma fiscal debe ser estructural, simplificando con impuestos bajos, competitivos a nivel mundial, que correspondan a nuestra realidad económica y social. Y otro tema, cómo fiscalizamos a los gobiernos y cómo acabamos con esa corrupción, que es la que no nos permite que haya desarrollo eficiente en nuestros países. No hay dinero que les alcance. O se vuelven eficientes y trabajan con resultados, o siempre va a ser el pretexto: tenemos que subir la carga tributaria, tenemos que poner más impuestos. ¿Y para qué? Claro, y además la inseguridad creciendo y los costos de operación también, que se tiene que tomar en cuenta que los altos costos del petróleo que afectan a las empresas, que por la volatilidad de los precios eleva sus costos. No sé, en otros países centroamericanos, en Nicaragua recientemente se tuvo que reajustar la tarifa eléctrica, por ejemplo. No, nosotros en Honduras, en el caso de Honduras, lo que pasa es que ciertos países tienen, creo que Guatemala ya tiene bastante fuerza hidroeléctrica. Fuerza hidroeléctrica. Sí, nosotros apenas estamos ya, el primer proyecto eólico funcionando, están pues en proceso la construcción de 4 hidroeléctricas importantes, pero el resto, casi un 60% a 70% es térmico. Y pues eso es insostenible. Entonces todos los meses hay ajuste por combustible, hay ajuste tarifario, y es una empresa que no es eficiente, que debería ser la empresa más efectiva y sobre todo es estatal, claro. Entonces el punto es de que han habido propuestas de cómo mejorarla y que se vuelva una empresa reguladora, y que el resto, las transmisiones, la generación de energía, y otro tipo de ser el monitoreo de las tarifas o los contadores sea hecho pues en una asociación público-privada, para que pues se maneje de una manera eficiente con tecnología de primer mundo, etcétera. Pero no, la última locura que están queriendo hacer es que se lo quieren pasar a que el sindicato maneje la lectura de los contadores, que no tiene el dinero, no tiene la experiencia, y que en cualquier momento se pone en huelga. ¿Y qué va a pasar? No van a cobrar. Entonces yo creo que son medidas populistas
nadie dice que el sindicato no pueda participar en una APP, pero no tiene la experiencia, no tiene la agilidad para hacer ese tipo de gestión. Entonces, ¿cómo queremos ser nosotros más eficientes? ¿Cómo queremos nosotros ser más productivos? O sea, muchas de las empresas que están generando empleo, como las maquilas, están haciendo su propia energía a través de melaza y otro tipo de biocombustibles y otro tipo de hidroeléctricas también pequeñas en sus comunidades. Pero el punto es ese, pues, de que hasta cuándo nuestros gobiernos no aprenden la lección, y nosotros también como ciudadanos, porque yo creo que yo pues le platicaba el otro día a unos colegas, nosotros hemos permitido esto, porque nosotros debimos de tomar acción desde el momento en que se empezaban a ver estos indicios de violencia, estos indicios de que había comunidades infiltradas por narcotráfico, y no se hizo. Y ahora no es tarde, pero sí es más duro. Y el punto es que si nosotros no lo hacemos integral, o sea, si son movimientos aislados, exponemos a que los vecinos se penetre la inseguridad. O sea, que si Nicaragua tampoco entra en el juego con el resto de los países desde el CA4, Nicaragua puede ser víctima de esa infiltración de inseguridad. Es como cuando usted fumiga su casa. Si su vecino no fumiga, las cucarachas van a bailar de casa en casa cada 3 meses. Entonces, mejor fumiguemos todos juntos para que esas cucarachas se larguen. Hay otro tema no menos importante que siempre es recurrente en los países centroamericanos y que afecta al sector comercio y al sector privado. Tiene que ver con el salario mínimo. ¿Cómo están enfrentando ustedes ese fenómeno también de los reajustes al salario mínimo? Bueno, Guatemala, en nuestra experiencia, el salario mínimo lo aumentan una vez al año, por decisión del presidente de la República. Y esos aumentos son del 5 al 10% normalmente. ¿Debidamente de consenso? No, esta última vez hubo consenso entre los sectores, que fue el 6%, y el presidente de todos modos, fue el 5%, el presidente de todos modos aumentó el 7%. O sea que no respetó el consenso. ¿Qué es lo que pasa? El salario mínimo desafortunadamente se convierte en un salario máximo. Si hablamos de informalidad, los informales no pagan salario mínimo. Nosotros tenemos que crear un sistema en el tema del salario que responda a condiciones de productividad, de esfuerzo, de efectivamente incentivar a nuestros colaboradores, porque nosotros como empresarios somos los primeros interesados de que nuestros colaboradores estén bien remunerados. Claro. Esa es la realidad, eso es fundamental, somos un equipo de trabajo, no estamos hablando, sí, mis colaboradores viven bien, seguramente se identifican con la empresa, protegen a la empresa, trabajan por la empresa, son creativos. Nosotros somos los principales interesados de que efectivamente los recursos alcancen y vivan en condiciones adecuadas, que puedan ahorrar, puedan progresar y puedan tener no solo lo básico, sino aspirar a mucho más. Entonces ese tema es importante. Ahora, Aileen menciona una situación que es importante y hablando de cosas positivas. Solo veamos en generación de energía lo que pudiera hacer la región en hidroeléctricas, en proyectos integrados. ¿Cuántos recursos, cuánto bienestar no podríamos generar a nivel no solo regional, vendiendo energía a otros países? Esos son temas positivos que ahí están y que no los vemos. No los desarrollamos. Y que no los desarrollamos. A mí me gustaría compartir con ustedes la experiencia que tuvimos ahorita en Honduras. Nosotros nos pusimos, o sea, a raíz de que hace 2-3 años un expresidente de una manera muy... Manuel Zelaya, para ser más exacto. Sí, el señor Zelaya de una manera irresponsable aumentó el salario mínimo un 60%, dejando casi a 500,000 de personas sin empleo. Pues ahora la nueva política que se está estableciendo a través de un consenso entre el tripartita, gobierno, sector obrero y sector privado. Hicimos un ejercicio con miembros de la OIT que nos acompañaron para hacer una metodología de cómo se debe calcular, para que no sea, a ver, hoy se me ocurre el 5% o el 20%, no, de acuerdo a el crecimiento económico, inflación, crecimiento del sector o decrecimiento, y en fin, pues una serie de factores importantes. Los más grandes economistas de Honduras trabajaron en ello, y eso fue la base que se tomó
para hacer los cálculos de este año. Y lo más importante, a raíz de los problemas económicos que hemos tenido y que todavía pues, no solventamos, se ha pactado ya un incremento, no solo para este año, sino que también para el próximo año, y en el sector maquila para un tercer año más. Entonces, ¿por qué fue esa medida tan exitosa? Uno, una voluntad del gobierno de hacerlo pues, de una manera sistematizada y con lógica, y a la realidad nacional también. Y también el sector trabajador fue muy consciente de que un incremento irresponsable solo iba a traer más desempleo. Y nosotros también tuvimos una apertura muy grande, así que realmente creo que es un ejemplo que se ha seguido y que esperamos pues que se siga replicando, porque esto es un antecedente importante. Yo creo que al final lo que buscamos, como bien lo dijo don Jorge, es mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Como bien dice Stefan Schmid-Einer, no se puede tener empresas exitosas en sociedades fracasadas. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a Lynn Flores de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, Honduras, a Jorge Briz de la Cámara de Comercio de Guatemala, habernos acompañado esta noche en Nicaragua Empresaria. Nosotros continuamos con mucho más. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.